ver la siguiente información. El trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por los cambios extremos de estado de ánimo, que van desde la euforia a la depresión. El concepto se fue delineando desde finales del siglo XIX. En 1851, un artículo francés habla al respecto, aludiendo a la locura circular o una forma de enfermedad mental caracterizada por la alternancia habitual de manía y melancolía, entendiendo a la manía como euforia. Y en 1899 ya se hablaba de la locura maníaco-depresiva. Sin embargo, los síntomas se registran en casi toda la historia del hombre. Algunos psiquiatras e historiadores médicos se aventuran a decir que Virginia Woolf y Schumann lo padecieron. Y en épocas recientes también se ha atribuido a Jimi Hendrix este padecimiento. Por sus características, el trastorno bipolar puede afectar drásticamente la vida del paciente, generando desde un deficiente desempeño escolar y laboral hasta relaciones tóxicas, dependencia a la droga y al alcohol e incluso el suicidio. Heraldo Televisión. Es un asunto serio, es un asunto de cuidado. Y para darnos todos y cada uno de los detalles sobre el trastorno bipolar, está con nosotros esta tarde el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel. Él es psicólogo y agradecemos nuevamente su presencia aquí en Sin Rodeos. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí. Contento. Y la saludo a mis queridas compañeras. Fernanda Tapia, bienvenida nuevamente. Mis amores, mis amoras, mis amoros. Bienvenida, querida. Elena González. Exagerada. Muy bien, mi Adri. Aquí contenta para hablar de un tema que también hay que aprender mucho de él. Sí. Muchísimo, definitivamente. No bienvenida, sabemos como de siempre. esto en realidad a fondo. Así es, pero nos vamos a enterar ahorita. Ay, sí. Brendita Peña, ¿Cómo están? Buenas guapísima tardes. como siempre, Gracias. de ¿Cómo morada. están? Hoy ¿De vienes de morada? morada. De morada. A tiempo. De morada, pero eres a muy tiempo. puntual. Bien, pues vamos a entrar de lleno en materia, porque como lo decía yo hace un momento, muchas personas lo tomamos o lo toman a la ligera, eso de que, ay, es bipolar, no le hagas caso, hombre. Oye, ahorita está de buenas, al rato se le pasa, calma, y luego calma. está de buenas. Y sobre Le voy todo a cuando pedir las primero- mujeres, ¿no? Estamos en nuestros días y hormonalmente nos dicen, ay, ya sabes que está bipolar y la verdad es, no está bonito que No, te es digan ofensivo eso. inclusive. Miren, es ¿no? tan delicado que te cuesta la vida. Así Hay es. muchas Yo personas quisiera que empezar se han suicidado por ello. preguntándole y bueno, pidiéndole que nos defina qué es el trastorno bipolar, en qué consiste y cómo se adquiere o qué es lo que sucede en el organismo cuando uno lo tiene. El trastorno bipolar es sin duda una enfermedad mental en la cual la persona va a desarrollar dos experiencias, a veces simultáneas y a veces una tras otra. La persona va a tener episodios maníacos, quiere decir un exceso de alegría, de euforia, de entusiasmo. ¿Exagerado? Exagerado. La persona cuando tiene episodios maníacos está experimentando tal furor, ¿no?, que anula las horas de sueño, no necesita dormir, ¿no? Puede pasar mucho tiempo en una actividad y en todo momento, cada vez que está exaltado haciendo algo, requiere hacer más y tiene más deseos de continuar haciendo más cosas, para después poder pasar a un episodio depresivo, en donde Todo lo justamente contrario. todo lo contrario. Efectivamente, entonces ahora la persona lo que experimenta es una experiencia totalmente de aniquilación, tristeza, no deseo de vivir, falta de energía, falta de entusiasmo, un deseo por no actividad. Entonces, ¿De la apetito puede ser? también disminuye el apetito. Los episodios depresivos generan un nivel de falta de interés hasta de comer y de estar vivo. La persona que padece esta condición es un infierno. Debe serlo, Es un infierno por supuesto. porque vivir simultáneamente, pasar un día lleno de excitación para 24 horas después estar en una experiencia opuesta, ¿O puede ser en el mismo día, doctor? en el mismo día ¿El también episodio? puede ocurrir. O sea, simultáneamente no pueden converger la depresión y la manía simultáneamente, pero sí una tras otra puede ocurrir. Entonces, podemos tener personas que en un momento en la mañana están en un episodio maníaco para esa misma tarde ya estar en una experiencia depresiva. Yo había entendido y había leído justamente que se trataba de episodios de días, incluso semanas, no necesariamente de horas. También. Porque claro. incluso descalificaban justamente esto. Ah, ya estás bipolar, ahorita estás de buenas y mañana estás, o en un ratito estás de malas. A eso más bien le llamaban un desequilibrio emocional, ¿no? O falta de inteligencia emocional, no tanto una bipolaridad. Así es, la bipolaridad en términos generales puede tener
semanas, ¿no? Hay personas que pueden tener episodios de 3, 5, 10 días en un estado depresivo para después seguir al episodio maníaco. Sin embargo, hay personas que lo experimentan a una velocidad, ¿no?, tan abrupta que pueden en días tener episodios de uno y de otro color. Cuando uno tiene una inestabilidad emocional, es este ritmo que todos tenemos porque recibimos una buena noticia y nos alegramos y una hora después una mala noticia y nos entristecemos. Y nos o sea, asustamos. Claro. eso. ¿Se nace siendo bipolar o se adquiere? Eso es interesante porque hay algunas personas que lo desarrollan a edades muy cortas, pero muy cortas hablamos de la adolescencia. Adolescentes. ¿sí? En la infancia prácticamente no tenemos esta condición, ¿sí? A partir de la adolescencia tenemos esta situación, pero pareciera que son elementos que se van gestando. Hay un componente hereditario muy importante, pero es hasta cierta madurez del sistema nervioso cuando el individuo empieza a detonar junto con las experiencias de su vida, lo que lo lleva a descubrir y a explorar él mismo que tiene esta condición, porque descubrirse bipolar también es un reto gigante. No, y aceptarlo, ¿verdad, Doc? Porque el problema es, pues ya sabes, todo mundo le está diciendo que le pasa algo, menos el que lo tiene. Claro. Les tengo que contar un caso que me tocó a mí, un testimonio. Sí. Digo, me ha tocado mucho hablar pues con Aritel, Chile es casi vocero de este asunto. Sí. Muchos testimonios, pero uno en específico me dejó marcada. Era un caballero que todos le decían, vete a revisar, tú tienes algo, porque un día dices que vas a vender Bellas Artes en condominio, cara. Y estás ya, ahora sí que haciendo la fiesta y al otro día te pones muy mal o también tienen como ataque de violencia, ¿no? Y este señor no lo aceptó hasta que un día en su empresa le dijeron, él era chofer, vas a ir por 2 empresarios japoneses y los vas a llevar a Villas del Carbón, donde es la reunión, y ahí nosotros los atendemos. Y el señor pues va al aeropuerto, espera a los japoneses, ya a señas se entendieron, los trepa al coche y agarra para Villa del Carbón. Y había un traficazo. Y dijo ¿qué Villa de Carbón ni qué nada? Vámonos a Acapulco. Y se da la vuelta. Caray. Y con la tarjeta de la empresa se los lleva hacia Cuerpo de Rey Acapulco a ponerse unas de aquellas de nevero. No, qué Pues, cosa. los japoneses no entendían nada. Qué de cambio tan abrupto. Qué ¿no? raro hacen aquí los negocios. Claro. Y el lunes los vuelve a poner en el aeropuerto en su avión. Claro, al señor lo corrieron, le cobraron lo que gastó en la tarjeta y entonces tuvo que aceptar Los que, viáticos. pues, que algo no andaba bien. Oye, pero eso de irte de viaje ya y no Sí. hacer lo que es en un trabajo. Él estaba en la euforia. Claro. Se perdía incluso la Así es. noción de la realidad. Y otra muy jovencita. Eso es lo que se me hace como increíble, porque Sí. puedes tener cambios de estado de No, ánimo. no. Pero hasta ya perderte Madre, de la es que noción no de la son- realidad. No lo hemos sentido. Sí, Fíjate, y 2 así muy rápidos. Otra jovencita me comentaba que a ella se le detonó con su cambio hormonal. Ay, Y que hasta mucho ¿Y? después, porque esto no se cura. Adolescencia. Se va así, mire, sapeando y se va tratando. Así es. Pero ella ya había llegado a un autovigilancia en que sabía cuándo le iba a venir el cambio de estado de ánimo. Sabía cuándo iba a empezar a estar sí lo sabía. así. lo Ella ya se percibía. sentía que empezaba a hablar puede. más rápido, más nerviosa. Ella se Como un autovigila. ataque epiléptico, por ejemplo. Exacto, Los que dicen epilépticos. que ya lo van sí, oliendo. claro. Exacto. Y luego, para que vean que cuán terrible puede ser, un muy querido amigo, muy cercano, hace poquito, no se quiso ya tomar el medicamento, que porque lo hacía sentir muy mal. Oiga, pues si ese medicamento no les funciona, pues, se los tienen que ir cambiando hasta que encuentren. Sí. Bueno, de repente me habla y le digo, ¿y dónde te habías metido? Y me dice, pues estaba en el hospital. Y padece cuánta cosa se imaginen. Le digo, pues, ¿qué te pasó? Dice, pues la verdad me traté de suicidar, me aventé a una vía rápida, me atropellaron y pues no lo logré. Ah, qué caramba. O sea, no es broma. Sí hay que cuidarse por el bien y la salud mental de la persona y de los que le rodean. Es bien difícil lidiar con eso. Definitivo. Tenemos un WhatsApp del público, doctor, que el público ya empieza a participar con nosotros. Y dice lo siguiente, ¿hay algún hecho que detona el trastorno bipolar?
Bueno, en particular, las experiencias de la vida, cualquiera de ellas puede ser un detonante, es decir, no en particular algo lo detona, pero generalmente una ¿Cómo experiencia traumática, ¿sí? ¿Una pérdida? Una experiencia de muchísima ansiedad, de muchísimo estrés, cuando las personas llegan a este borde de su máxima capacidad de tolerar dolor, sufrimiento, ansiedad, estrés, ¿no? Se detona. Ahora, esa es una posibilidad. Generalmente el trastorno bipolar se cocina a través de muchos años. Es decir, empieza a ocurrir que la persona empieza a detonar en él episodios frecuentes o poco a poco de tristeza, melancolía, y tiempo después dice... Sin causa alguna. Sin causa alguna, no necesariamente, pero empieza a sentirse triste. Y como la vida es una situación siempre dinámica, siempre hay motivos por los cuales uno puede estar triste, fíjese que uno los descalifica. Yo le digo, escuchaba a esta niña que ella se lo achacó cuando lo notó al cambio hormonal, que por cierto fue tardío. Y otra persona ya más mayor al excesivo uso de alcohol y ciertas drogas químicas. Así es. Él decía Uy, que terrible. tal vez lo había tenido bastante adormecido, pero que después de un periodo de... así, ¿De abstinencia? y no, al revés, de muy fuerte drogarse porque había perdido un trabajo, ¡zas! Se le desató. Se le disparó. Fue cuando se le notó, ¿Qué vamos. tan posible es poder hacer una vida en familia o tener una amistad cercana, una relación cercana con una persona que tiene bipolaridad? ¿Es posible o cómo se puede lograr? Es totalmente posible si la persona está medicada y en tratamiento. Es una enfermedad que tiene solución en el sentido de darte una calidad de vida. La persona, si está diagnosticada y está medicada, puede tener esta capacidad efectivamente de autoconocerse y saber que está pasando por un episodio maníaco, ya viene el episodio depresivo. Entonces lo que ellos hacen es prepararse, ¿no? Y el medicamento sin duda organiza y estabiliza las respuestas. El problema del trastorno bipolar es que la persona no está diagnosticada, no sabe que tiene esta condición, la niega, se resiste, no lo acepta. entonces quiere integrarse y vivir una vida social como todos, y es en la experiencia de la vida cuando se detonan estos eventos, y claro, la persona, la pareja, el amigo no entiende estos episodios, como dice bien Luz, o sea, en el momento en el que uno se da cuenta que la persona rebasa los límites de la norma. ¿Cómo lo pudieron hacer? Es que es una despersonalización, es un abandono de ellos, ¿no? Así como la depresión los lleva a un nivel de oscuridad absoluta, la euforia los lleva a un lugar de luz impresionante. Y luego también Hay otra dudas cosa, del público. que había que estar viendo que se tomaran los medicamentos. Porque a veces está la euforia que dices, ya me siento bien, y a Sí, veces los está- dejan, y está los la suspenden, depresión sí, que dice, los no, suspenden. ¿para qué me lo Sí. tomo? Y entonces terrible. otra vez vuelve a empezar. Yo creo Otra que... duda del público que dice, ¿el trastorno bipolar se cura o solamente se controla, doctor? Pues hasta el día de hoy tenemos medicamentos maravillosos que controlan. Controla. Que controlan. No es una condición que sana y que un medicamento elimina el trastorno bipolar. Eso es es una bueno condición con la que hay que aprender a Es como vivir. como una discapacidad, doctor, neurológica, porque finalmente tu cerebro no está produciendo los líquidos necesarios para nivelar la ansiedad. Pero sí hay la un daño agitación, cerebral, ¿no? En lo que no se ve daño Que es nos en el explique border. ahorita el doctor Sí. qué sucede en el cerebro y en el Oiga, organismo y la de diferencia una entre el persona border y el bipolar, con porque en trastorno uno sí hay bipolar. daño que se nota, ¿no? En tomografía, Así en el es. otro no. El- Pero bueno, perdón, Bien, perdón. No. En el trastorno bipolar podemos encontrar evidencias, ¿no? Evidencias neurológicas donde podemos reconocer que la persona tiene grados, ¿no? En su interior de inestabilidad, en donde hay una serie de componentes químicos que no están generándose. Como Que los decía medicamentos lo que hacen es que compensan y crean esta condición extraordinaria para darle estabilidad, ¿sí? Pero efectivamente, como las personas se sienten bien por un momento, abandonan, es decir, piensan que ya, Ya que no lo que ya necesitan. no lo necesitan. Oiga, doctor, por ejemplo, yo te quiero preguntar y, bueno, expongo esto. En mi familia, o sea, no es que exista, no hay, pero supongamos, en la familia hay una persona que tiene trastorno bipolar y tiene una novia o novio. Yo como familia, por ejemplo, sí le diría a la novia, mi hijo o mi hija tiene un trastorno bipolar, ¿le entras o no le entras? Porque hay muchas familias ¿Pero de que qué edad? antes o sea, estoy hablando desde adolescencia o adultos hablando Sí, con la porque otra adulto familia. Yo creo que ya
el chavo es el que tiene que informarlo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Muchas veces no lo hacen y la familia los cubre porque o les da pena que lo tengan o no, vaya, les da miedo que se queden solos, entonces ocultan ese trastorno y lejos de ayudar lo que sucede es Pero mucha es violencia. intimidad. Es una intimidad, pero que puede salir una persona externa lastimada. O sea, yo como Tu madre, pregunta es- o sea, Que sí hay que informarlo. O sea, Como ¿qué haría, decirle, doctor? soy ¿Es diabético correcto o o soy no correcto? hipoglucémico y si me da un ataque me ayudas así. Sí, ¿Qué dice usted? no, o sea, Bien. ¿qué sería lo correcto? Y tal vez Yo creo que llamémoslo lo ético para que Tú, otra Fer, persona dices que sepa. Porque No. es que una persona bipolar puede estar con alguien, Fer, y la puede golpear hasta No. llevarla a la muerte. O sea, puede pasar muchas no cosas. creo. Yo creo que, mira, por ejemplo, si fuera diabético, hipoglucémico, epiléptico, de cualquier manifestación, de antemano se tendría que avisar, hasta en la escuela. Pero pues para que Trastorno todo el mundo bipolar, sepa ¿no? qué hacer. Yo ¿Qué dice bipolar no usted, creo. doctor? Bien, No creo. como el trastorno bipolar es una enfermedad mental, de entrada la palabra asusta, ¿no? Mucho. Da mucho miedo. Claro. Y cuando uno es adulto y la persona tiene una conciencia de su condición, pues no sería necesario que nadie tuviera que decirle a la pareja, ¿no? Su condición de vida. O sea, es una responsabilidad que el propio individuo le informe a la pareja, ¿no? O a la posible novia o al novio su condición, porque... Pero si ese adulto no lo ha querido aceptar, porque lo Eso sí platicabas. está del carajo. Hay adultos que no lo quieren aceptar o que no lo ven, Y que no pero se la están familia tratando. lo sabe y no se está tratando. Así es. Sería correcto que la familia dijera, mira, nosotros vemos que tiene este tema, a lo mejor que lo sepas y a lo mejor hasta lo puedes ayudar a que tome Exactamente. conciencia Yo creo o que te alejas. en no una sé. condición No, así, no. si la Nadie se dinámica, quisiera si saber. yo soy el papá Por supuesto. de este hijo, ¿no? Que tiene un trastorno bipolar y yo me doy cuenta que su novia está batallando en la dinámica con él, él no le ha dicho por la razón que sea, pues probablemente si es un intento verídico de ayuda, en algún momento valdría la pena saber, cada uno conoce a su hijo, a su familiar. Mucho, por supuesto. Y entonces, claro, uno si sabe. hay riesgo, si las estructuras de esta persona de trastorno bipolar pueden ser extremas, uno sabe cómo convivir. Focos rojos, ¿sí? por ejemplo, Así es. cierta violencia o ciertos cambios de conducta en un momento Eso sí, por dado ejemplo. o problemas en la relación, ¿no? No, y luego De les pareja. da, o sea, digo, puede pasar, ¿no? Decido suicidarme, pero con mi novia y la novia no sabe que él decidió suicidarse, van en el coche y se tiran un barranco. Qué espanto, ¿no? Sí, ya O ¿Qué sea, tan la accesible? verdad Eso lo he es visto. que creo, yo quisiera saberlo. No. Saber con quién estoy o a mí sí me ¿Tú gustaría. preferirías? Yo preferiría porque tú sabes si le entras o no le entras. Claro. ¿Y por qué no le preguntas a todo? O sea, yo ya tengo hasta mi hoja, ¿no? Para que hagan el casting. Desde una vez, a ver, oiga usted, la última tomografía, Sí, sí. ¿cuándo? ¿De qué andamos No, cojeando? espérate, ¿qué tan accesibles son los medicamentos y un tratamiento para alguien que es bipolar? Claro. Se habla de que son muy caros y que por eso hay mucha gente que no puede tratarse, ¿no? Así es decir, el tratamiento es costoso en general y ¿Hablamos de cuánto aproximadamente? Para Proba- darnos una idea. probablemente unos 1,500 pesos mensuales por lo menos, ¿sí? Mínimo. Porque eso te cuesta cada cajita de un Entonces, antidepresivo más o menos. Lo que hay que, además son medicamentos pues prácticamente de por vida, muchos de ellos hay que estarlos de manera consistente, entonces no es algo que va a pasar 2 meses y se acabó. Oiga, ¿no? oiga, Doc, Se y elimina. Es de por vida. Tito, hablando de los costos, pues luego uno consigue más barato, ¿no? Sí. Ya sabes que hay genéricos, Sí, dice el doctor. similar, Yo sé. hay de todo. Y ahora ya puedes tú. Y entonces, por ejemplo, de repente uno siente que no le hace igual. Y entonces necesitas 2 de las de Así es. 80 pesos la caja para que te haga lo de la de 1,500. Entonces hay que tener mucho cuidado y avisarle a su doctor o doctora Sí. que pues ya le cambió, ¿verdad? Porque la economía anda rara, porque me cae que sí varía el resultado, ¿eh? Sí, debe de. efectos tiene? Tenemos otra duda por parte del público y nos preguntan si el trastorno bipolar se presenta igual en hombres que en mujeres, doctor. Bien, en términos generales la diferencia, ¿no? Es un poquito más extendida hacia los hombres. Hacia los Ah, hombres. Así es, pero es mínima. Y también es interesante porque es en una edad productiva. Los hombres en una edad productiva generamos una condición mucho más de trastorno bipolar. 40, por- 50. exactamente, No, antes, entre los antes.
Ay, Ajá. sí. De los 30 a los 50 ya ni te contratan. Sí, de ¿verdad? los 30 a los 50 son Pero los muchos siguen años. siendo productivos a esa edad. Ah, pues aquí hay la fuerza, claro. porque ni quien nos mantenga. Y es el ámbito, es el ambiente de demasiado estrés, ansiedad y angustia al que la gente está sometida, que los lleva, ¿no?, a desarrollar estos síntomas. Y también, en una etapa muy significativa, las mujeres entran en una experiencia de trastorno. ¿Qué edad? ¿A partir de qué edad? Prácticamente las mujeres un poquito antes que los hombres en términos, ¿no? Desde los 25. 30, 20. Ajá, 20 a los 30 comienza el trastorno bipolar en ellas. ¿El medicamento tiene algún efecto secundario? Es decir, yo he tenido gente que conozco que toma antidepresivos y les cambia, por ejemplo, Todo. la parte del sueño, ¿no? Creo que no duermen de noche y de día están. En este caso, este medicamento imagino que debe ser muy fuerte, Que hay ¿no? varios. Así es, hay muchos. Algunos de ellos alteran el ritmo del sueño, la alimentación y la actividad, es decir, la energía, ¿no? Sí, todo Y ese hasta el tema. deseo sexual. Digo, También no, por influye. supuesto, los antidepresivos te bajan Claro. el Todas las alivio, el ganas. deseo, o sea, pero digo, lo veo porque finalmente hay medicamentos que traen hasta algo de anfetamina, pero te sirve para controlar impulsos o ansiedad. Entonces, el psiquiatra, lo que yo he visto es que te tiene que dar, a veces no es uno, son dos medicamentos, Y hay uno que para la encontrar ansiedad y otro para la concentración. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, que tiene otra cosa, que es una discapacidad O sea, tienen que neurológica, encontrar la impulsos. pareja idónea. Entonces, yo he Así es. tenido que encontrar a lo largo del camino medicamentos Prueba con y error, él, prueba y error. y, pero además, un medicamento que es para una cosa que le ayuda, le afecta en otra. Así es. Entonces, para controlar esto que le afecta, le tengo que dar dos medicamentos. Entonces, esos dos medicamentos sí me ayudaron, pero en el sueño ya no me ayudó. Entonces, tengo que darle otro para el sueño. Entonces, sí, a veces no es un solo medicamento. Sí. Tienes que comprar tres y entonces no son 1,500 pesos. Ya se te fue a 3,500 Es un pesos al cuento de mes nunca acabar. de medicamentos, pero que tienes que ir regulando con la edad, con el cambio de hormonas. Tamaño, En el este peso. caso, El que peso. digo, es diferente en el peso. Mi hijo primero estaba gordito y tenía yo la preocupación de que comiera sano para estar bien. Y de pronto es un palito y digo, Dios mío, ahora ¿cómo le hago que le dé hambre? Entonces era el de la ansiedad, le quita el hambre, le da sueño, pero entonces necesito algo que le dé de comer, entonces le bajo acá y allá. O sea, Ay, sí es no. encontrar. Qué terrible. Es Terrible. encontrar Sí, para pero que de no se veras, cambie. ¿eh? por Sí te parte del cambia la público vida. también, Claro, doctor, por supuesto. ¿me puedo volver dependiente Ah. al medicamento por ser bipolar? Pues jefe, Pues si sí, lo ya van a vas a- estar de por vida, Pues ya, sí. ya qué. Así es. Sobre todo, si la sensación de bienestar es tan grande, qué maravilla que te vuelvas codependiente. Oh, soy. Porque verdaderamente... Porque no hay se una te va a olvidar mejoría. tomártelo, no lo vas a Porque, querer de hecho, dejar es de uno tomar. de los beneficios y de las bendiciones de un medicamento que es exitoso. La persona alcanza a reconocer y autorregular su bienestar. La mejoría. Entonces, cuando no lo tiene, en automático sabe que lo necesita. Hay quien dice, entonces, ay, es ese anda maravilloso. enchochado. No, yo le aplaudiría, se cuidó, está tratándose. Así es. Pero Por ejemplo, también, yo soy hipotiroidea y tengo Ah, que tomar tienes un que medicamento de por vida porque tengo hipotiroidismo. Yo tengo No es que asma. me haga adicta, pero lo tengo que tomar para estar bien. Claro que no se me olvida porque eso me ha ayudado a estar bien en a mi ver, vida. hablando se de los siente bien. olvidos, Sí. ¿cuánto tiempo tardan en hacer efecto normalmente estos medicamentos? Hay quien maneja entre 15 y 20 días para que se empiece a notar la Así es. medicación, porque alguien va con el doctor y de repente ya se desesperaron porque es que no veo cambio. A ver, cálmex. El proceso, 2 a 3 semanas, Fíjense. es lo que se requiere para empezar a reconocer que está cambios. ocurriendo un cambio. Entonces, la gente llega a la consulta, va con el psiquiatra y dice, me siento inmensamente deprimido. Entonces, el medicamento empieza esa tarde y a los 2 o 3 días dicen, no hay nada, no siento nada, ¿no? No es que no Como antihistamínico, Así es, quiere uno que haga le toma rápido. mucho tiempo, pero además Y por eso mucha gente Y a veces también los duele la abandona y cabeza. corta se el desorganiza tratamiento. así el cuerpo se desorganiza y hay muchos efectos en el cuerpo. Así Sin es. embargo, hay otros impactos en la vida social y emocional que también es muy importante entender que los de afuera te están tratando de interpretar y de decirnos qué tenemos y el propio sujeto no se ha visto, ¿no? Claro. No se sabe Y reconocer. hasta se violenta cuando uno le dice. Así es, y Pues entonces tiene algo. es No muy se ofende. importante que la gente descubra que los cambios de humor no son trastorno bipolar.
El cambio de humor, puedes tener un cambio en tu emoción, en tu estabilidad, pero no por eso eres bipolar. Hoy en la mañana amanecí llorando y hoy estoy feliz, ¿soy bipolar? No. No. ¿Ok? Claro. No. Falta estabilidad Soy emocional, intenso. inteligencia Tenemos otra emocional. duda. Soy Y nos intensa. preguntan, Ruda, ¿eh? soy bipolar. ¿Mi hijo puede heredar este padecimiento, doctor? Ay, caray. Hay un 10% de herencia, ¿no? Es el porcentaje. Es un porcentaje, un 10%. Pero además luego se tiene que detonar, porque hay Así gente es. que no se le detona. Así es, aunque entonces- tiene se nota la herida que le llaman, ¿no? Así es. En las tomografías y todo, y no se les detona. Como el código genético que tienes La las células del probabilidad cáncer, pero es no se muy alta de desarrolla. que no lo vas a heredar. Es decir, aunque hay un porcentaje, ¿no? Es un porcentaje mínimo y además efectivamente hay una serie de condiciones en la vida del sujeto para que se detone y ocurra. Ahora, a ver, ahí le 10% entonces 10%. de que se le pueda... De que pueda El heredar. estigma, el estigma, Doc. A ver, es que por eso a mí me preocupa andarlo contando, porque todavía somos terribles. Así es. ¿Cuántos le llegan con el estigma? Es que ya se enteraron en mi trabajo y es que ya se enteraron en la escuela. Andan diciendo por O no ahí. te dan Esté el trabajo. bien medicado, Sí, claro. de veras, no te van a dar, de veras es algo bien delicado. La el pareja mentado te deja. estigma, la pareja, todo, es bien rudo. Es muy difícil porque la naturaleza humana nos lleva a pensar en que la persona que tenemos enfrente, si tiene una condición como trastorno bipolar, nos lo imaginamos. Cinematográficamente. Exactamente, a punto de la muerte, del suicidio, ¿no? O arriba de un cohete rumbo a la luna. Entonces, De un coche rumbo a Acapulco. Exactamente. Sí, pues sí. Esos extremos, esos extremos son escenarios extraordinariamente complejos. En general, la gente afortunadamente se maneja en episodios mediados, ¿no? Intermedios, donde la inestabilidad y el mayor impacto es adentro del sujeto. Es decir, Aparentemente, por así decirlo, o por fuera es una persona muy normal. es normal. Es Muy decir, tranquila, la verdadera muy ecuánime. revolución, el sufrimiento está adentro. Entonces, si la persona está experimentando que siente tristeza profunda en una etapa de su vida, unos momentos, unos días después o unas semanas después, alegría, euforia, y no se está entendiendo, es probable que tienes trastorno bipolar. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo creo, ay, perdón, No, adelante, Brendita, adelante. yo lo que creo es que si una persona quiere estar con alguien y lo sabe, que tiene trastorno bipolar, yo creo que sería como que en este caso con la gente que es alcohólica o adicta a algo, que toman terapia para ellos, tratar de entender la enfermedad, si quieren estar ahí, porque sí necesitas ayuda de pronto para no tomarte lo personal. Pero sí te cansa, ¿eh? Ah, no, claro, Es debe ser, o sea, bien, debes debe ser querer. desgastante. Sobre todo si no se quiere atender a ¿Cuál otra es, persona. cuál es la diferencia entre la personalidad límite y la bipolaridad? Bien. Porque pareciera que son muy similares, ¿no? Muchos rasgos en la conducta se parecen. El trastorno bipolar tiene que tener muy evidente estos dos pasajes, maníaco, depresivo. Es decir, alguien que toda su vida es maníaco no es bipolar. Alguien que toda su vida está depresivo no es bipolar. Tiene que tener estos contrastes en un término de algunas semanas. No puede pasar meses sin tener la manifestación de ambas situaciones. En cambio, el límite, ¿no? Este persona que podríamos decir border, ¿no? Fronterizo, son personas que en un momento, en cualquier situación, manifiestan una ruptura. Es como una alegría, un desconectarse de la vida, una incoherencia, ¿sí? No entender y no fluir con la vida, ¿sí? Pero que no llegan a niveles excesivos ni maníacos ni depresivos. Pero además hay Muy buena cosas muy explicación, notorias muy clara. desde cómo se diagnostica, ¿no? Porque el border solo es por síntomas, en cambio el bipolar sí se puede hacer un estudio para corroborarlo. Y por ejemplo, el limítrofe, estas personas tienden a lastimar a los que quieren. Yo tuve mi mejor Pero ¿cómo? amiga de ¿Cómo toda lastimarlos? Sí, te dice cosas que te lastiman, hieren que verbalmente. que te están fregando. Y sí te quieren un chorro, pero no lo pueden Es que evitar. el límite, la personalidad raro, limítrofe, raro la eso, personalidad de border, no alcanza a reconocer y a darse cuenta de sus actos más allá de lo que va a hacer. Simplemente ejecuta, es como escupir en euforia, en No enojo. mira las consecuencias. No las puede Ya ver. esta chica, por ejemplo, que Bien. les cuento, se le desató Oye, tras un evento traumático y muchas drogas. Tenemos una última pregunta, perdón, del público ok. que dice, ¿qué medicamentos en el trastorno bipolar puedo tomar durante mi embarazo? Muy buena pregunta.
Bueno, eso sí es una situación muy particular para cada caso, porque no se puede dar una condición para alguien en particular solo por estar embarazada, sino por la condición de su historia clínica y por todo lo que ella contenga. Entonces, Casos individuales. todos son individuales. Hay todos que- son hay Siempre le dan hay que medicina a uno, analizarlos. las más viejitas, ¿no? Las que están súper probadas que no pasa nada. Pero Pero pues, cada organismo reacciona es distinto. Así es. Y efectivamente, con eso la gente aprende a autorregularse y hay días que dicen, hoy me siento un poco más triste que ayer, pues hoy me tomo 2 pastillas, ¿no? Y entonces muchos de ellos van haciendo una... Pierdes el desnivel. Así es, entonces van pensando que ellos se tienen que organizar Ah. con sus sensaciones. Y entonces el peligro de automedicarse o de regular uno, ¿no? Y por eso las dosis efectivamente es un peligro, porque muchas veces la medicina de 80 pesos tiene un efecto diferente. Entonces la gente ya sabe cómo Oye, se siente, ¿no? Bueno, como el que le dieron el Oscar post-mortem, el que actuó de el Guasón. El Ah, claro. Guasón. Este actor, él era bipolar, Joaquín tomaba Phoenix. medicamento y pues que no sabía que no se Heath llevaba Ledger. con otras drogas. Heath Ledger, ¿no? Sí. Sí, no, qué cosa Que tan no se terrible, llevaba qué con caso. otras drogas, pues se dio una cruzada que se murió. Jimi Hendrix también, ¿no? Bueno, ese yo creo que lo mataron. Decían, Ah, pero decían que padecía. Así es. Doctor, un tema sumamente interesante. Muchísimas gracias de verdad por habernos pues sacado de dudas, de muchas que teníamos. Lo esperamos muy pronto aquí en Sin Rodeos. Con muchísimo gusto. Con otros Muy- temas muy más. Pronto, claro ¿Te que parece? sí. Claro que sí, gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar de las parejas a la defensiva. ¿Ha tenido alguna? No creo. Familia, ya escucharon a Adri, vamos rápidamente a la pausa comercial y de regreso platicaremos sobre esas parejas a la defensiva y cómo controlar y ayudarlos a bajar la guardia. Ya venimos.